comenzar. Bien, buenas noches. Este estudio es la sección número 7 del estudio de Apocalipsis, el quinto evangelio. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis, los sellos, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Así que esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó la última vez. Algunos de ustedes no estuvieron con nosotros la última vez y un resumen para beneficio de cada uno de ustedes. Hablamos en la última ocasión de Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 5 es especial porque describe la llegada de Jesús al cielo. Describe, después de la ascensión de Jesús, el capítulo 5 describe perfectamente cuando Jesús llegó al cielo y vemos a Jesús siendo coronado, siendo alabado en el cielo. Y la palabra dice que había en la mano del Padre, del que estaba sentado en el trono, había un libro y que nadie podía tocar ese libro. Y de repente hubo un lloro y Juan dice, lloraba yo porque no se encontraba absolutamente nadie que podía abrir el libro. Hasta que entonces apareció el Cordero y el Cordero inmolado fue digno, y repetimos la otra vez la palabra digno múltiples veces que aparece en el capítulo 5, eh, porque el libro que estaba en la mano de Dios Padre tenía 7 sellos y nadie podía desatar cada uno de esos sellos. La Biblia hace énfasis constantemente de que el Cordero inmolado tomó el libro porque era digno, porque había vencido. Así que tenemos que entonces asumir que la razón por la cual era importante el libro era porque había que vencer. Y al vencer ahora el Cordero tenía el derecho de tomar el libro y desatar los sellos y divulgar la información que estaba en ella. Esa divulgación de la información, esa información que está en ese libro, desde la interpretación que le damos, y lo vamos a ver hoy en el capítulo 6, no es otra cosa que el plan de Satanás planificado contra las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Si tú estás llegando hoy por primera vez en mi canal de YouTube, Break Bíblico, ahorita te pongo el link, está allí la secuencia de estudios que hemos hecho. Puedes volver atrás al estudio número 1 y estudiar desde el capítulo 1 en adelante y entender quizá un poco más de de lo que estamos hablando. Ahora bien, por el Cordero estar inmolado, tiene el derecho de desatar los sellos. Y Juan decía, yo no encontraba a nadie, pero estaba en las manos del Padre. ¿Y por qué el Padre no podía? ¿Significa que el Padre no tenía la capacidad de hacerlo? No, no, no. Que el Padre respeta las secuencias de eventos y era necesario que su Hijo viniera a la tierra y venciera para tener el derecho. Es un asunto de derecho, no es un asunto de poder, es un asunto de derecho. Y ahora Jesús tenía el derecho de divulgar el plan que Satanás tenía para las 7 iglesias. Hablamos entonces que al final del capítulo 5 se hace una adoración al Cordero y al Padre que está sentado en el trono. Y dijimos que en el capítulo 4 la adoración es por creación, porque Dios nos creó. Adoraron a Dios los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero ahora en el capítulo 5 se adora al Cordero porque Él venció. Se adora al Padre porque vencieron, acabaron con el mal. Hemos dicho a través de todo este estudio que el libro de Apocalipsis no es otra cosa que Jesús caminando en el santuario. Y hemos tomado el tiempo para decirle esto a ustedes porque para mí esto es importantísimo. Mientras más sepas del santuario, más vas a saber de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice que Jesús nos amó, haciendo referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Y el cordero se sacrificaba en el altar de sacrificio. Eso está representado en el templo de Moisés. Luego dice que nos lavó, haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Pero curiosamente, después del altar de sacrificio está el lavacro, donde se lavaba el sacerdote. Luego dice, entrando en el lugar santo, y sabemos que es entrar al lugar santo, porque el Salmo 24 dice, ¿quién entrará a tu lugar santo? Ahora vemos que cuando Juan en visión, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, ve a Cristo en el cielo, lo ve detrás del candelabro y dijimos que la función de Jesús en el candelabro era velar por las iglesias porque cada una de las patas del candelabro representaba una de las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Estoy haciendo un resumen, señores, ¿está bien? Ahora bien, en el capítulo 4 vimos que había un trono y a uno sentado en el trono y vimos eventualmente en el capítulo 3 que Jesús se sentó con su Padre en su trono. Y dijimos que ese trono tenía unas particularidades, estaba frente al candelabro, estaba en los lados del norte, coincidía perfectamente con la mesa de los panes que estaba en el, este,
es el santuario de Moisés. Así que esa mesa de los panes en el santuario de la tierra representaba el trono de Dios en el lugar santo. Eso lo dijimos ya anteriormente. Todavía no hemos llegado al altar de incienso, se lo vamos a ver eventualmente, y más adelante vamos a ir al arca del pacto. Pero mientras tanto, Jesús está en la mesa de los panes. ¿Y qué hace Jesús en la mesa de los panes? En este caso, cuando estaba en el candelabro, estaba velando para que la iglesia tuviera aceite, la iglesia estuviera encendida con el Espíritu. Ahora la iglesia se enfrenta al plan de Satanás, que son los 7 sellos. Y ahora Jesús se asegura de ser sustento, pan, la mesa de los panes en el trono de Dios. Y él le asegura sustento a su pueblo. Aunque Satanás tiene planes contra la iglesia, esos planes ya lo sabemos porque Jesús venció. Así que Jesús es el sustento de la iglesia en los momentos oscuros que se aproximan, descritos en los sellos del capítulo 6. En el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 6. Esta es una imagen del santuario para que sepas de qué estamos hablando. Así se veía. Cuando entrabas en el lugar santo, estaban el candelabro con sus 7 patas representando las 7 iglesias. Al frente del candelabro en el norte se encontraba la mesa de los panes con sus 2 hileras representando a Dios Padre y al Hijo. Y debajo de la mesa había un contenedor con jugo de uva representando la sangre del cordero. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 5. Y ahí vemos al sacerdote que está frente al incensario, al altar de incienso con un incensario en la mano. Todavía no hemos llegado allí. Hasta el momento Jesús está sentado con su Padre en el trono que está representado por la mesa de los panes. Para el día de hoy, vamos a estar hablando del capítulo 6, te lo estoy repitiendo. Déjame hacerte un resumen para que tengas una idea de lo que es Apocalipsis. Bueno, primeramente, capítulo 1, del 1 al 3, es la introducción del libro y me dice que habla de que es la revelación de Jesucristo. Por eso decimos que es el quinto evangelio. No es un libro de bestias y de cuernos y de monstruos y de plagas. No, es el libro que revela a Cristo estando en el cielo. Del 1 al 4 habla de lo que Juan experimentó, lo que él vivió, y dice él que Jesús era el primogénito de los muertos. Dijimos que Jesús era el primogénito de los muertos porque es el primero en morir la segunda muerte y salir de ella. Luego nos habla de que Jesús nos amó, lo mencionamos, Jesús nos lavó. Capítulo 1 del 9 al 20 es la primera visión. Juan fue tomado en visión al cielo y él vio a Jesús en el candelabro. Dice que vio unas estrellas en las manos de Jesús que representan a los ángeles y vio a un candelabro con 7 patas que representa las iglesias. Capítulo 2 y 3 es la historia de la iglesia, de las iglesias, a través del tiempo, las 7 iglesias de Cristo a través del tiempo, desde su ascensión hasta su segunda venida. O sea que ese mensaje de las 7 iglesias describen la historia de la iglesia de Cristo a través de los tiempos. Capítulo 4 es la segunda visión de Juan, y Juan dice que vio un trono, y vio, naturalmente el trono decimos que es una representación, o estaba representado por la mesa de los panes en el santuario. Vio 4 seres vivientes con diferentes formas, eso lo vimos anteriormente. Regresa a Break Bíblico en YouTube para que vean los videos anteriores, y dice que había 24 ancianos, y dijimos, asumiendo que es probable que estos 24 ancianos hayan sido las primicias que resucitaron cuando Jesús resucitó. Y hablamos de eso anteriormente. Ahora, el capítulo 5, que fue que vimos la semana pasada, se habla de ese libro con los 7 sellos, 7 sellos, y finalmente el Cordero, que es glorificado en el cielo, es adorado. Y hay una manifestación hermosa en ese capítulo. Para el día de hoy vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6, ven conmigo en tu Biblia. Capítulo 6, versículo 1 dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Yo quiero que tú entiendas esto. Ahora vamos a ver 7 sellos, pero dentro de esos 7 sellos hay 4 caballos. Cada uno de esos caballos, es curioso que haya 4 caballos y haya 4 seres vivientes. Y vas a ver que cada vez que se va a anunciar un caballo, es el ser viviente que aparece en el capítulo 4 que le dice a Juan, ven y ve. Lo vemos allí, ven y ve. ¿Por qué es eso? Porque esos 4 seres vivientes están delante del trono con una especie de protección con respecto al trono. Y son esos seres vivientes los que protegen. Imagínate a ustedes si estuvieran como con armas. Claro, no son así, con armas. Entonces ellos le dicen a la persona, te puedes acercar al trono, ven, acércate para que veas en la mano del cordero
cuando Él desata el sello y vea la información que ese sello representa. ¿Entiendes eso? Cada uno de los seres vivientes representa o presenta uno de los caballos. Vamos a ir punto por punto ahora en esa información. Mira, te dijimos hace varias semanas atrás que el periodo de las siete iglesias cubre desde el año 31, desde la ascensión de Cristo hasta su venida, hasta la iglesia de la Odisea, su venida. Los siete sellos cubren exactamente el mismo periodo, exactamente el mismo. Es como si estudiáramos la historia primero desde el punto de vista de las iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, pero ahora vamos a estudiar el mismo periodo, pero desde el punto de vista de la apostasía, del trabajo que Satanás va a hacer en contra de la iglesia de Cristo. Te voy a repetir, el periodo de las siete iglesias, desde el año 31 hasta la venida de Cristo, es el mismo periodo que cubren los siete sellos, desde el año 31 hasta la venida de Cristo. Así que ahora vamos a regresar de nuevo al año 31. Por eso que te dije al principio que Apocalipsis tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Ya en el capítulo 3, versículo 20, terminó el libro, la iglesia de la Odisea. Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vemos en el capítulo 4 que Juan es tomado al cielo, él ve y describe el trono de Dios. En el capítulo 5, él ve el libro y se habla de la adoración al Cordero. Pero ahora en el capítulo 6 se va a dar la información que estaba en ese libro, pero esa información cubre de nuevo regresando al año 31. Así que los siete sellos cubren el mismo periodo que cubre las siete iglesias. Para que tengas una referencia cuando bajes la aplicación, yo quiero que tú entiendas que en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Zacarías capítulo 1, nos habla de unos caballos y pareciera similar, pero es un poco diferente la perspectiva. Por ejemplo, aquí dice, voy a leer en el versículo 8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes rojos, caballos rojos, overos que eran caballos pálidos como amarillentos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Te pongo ese versículo para referencia nada más, para que sepas que en el Antiguo Testamento se habla también de unos caballos y de unos jinetes. Cuando estés estudiando este tema, regresa al libro de Zacarías y por favor estudia eso. ¿Está bien? Manténlo pendiente. Muy bien, vamos al primer sello y por ende al primer caballo. Los primeros cuatro sellos presentan cuatro caballos y a partir del quinto sello ya no me habla de caballos, sino que me habla de sellos y de algunas circunstancias que están pasando. Así que los primeros cuatro sellos, cada uno de ellos tiene un caballo de un color particular. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo voy a cambiar un poco el layout de la presentación para que tú la puedas ver completamente. Ahora probablemente se vea mucho mejor y aquí la puedes ver mejor. Ok, fíjate que ahí dice que ve un caballo blanco y dice algunas cosas particulares. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Cuándo es el momento, el periodo que cubre este primer sello? Este primer sello cubre el periodo de la expansión del evangelio y coincide con la iglesia de Éfeso, que va desde el año 31, desde la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 1, hasta el año 100. ¿Está bien? Desde el año 31 hasta el año 100. Es el año de la expansión de la iglesia. Es el año cuando la iglesia comienza tranquilamente en Jerusalén, se expande por Galilea, llega a Samaria, se expande por Europa, por Asia Menor. Luego entonces pasa a Europa, a la iglesia de los filipenses y va hasta Roma. En pocos años la iglesia se expande de una manera increíble a pesar de que estaba siendo perseguida, no tan fuerte como lo habrá de ser eventualmente después del año 100, pero estaba siendo perseguida y aunque mataban a las personas, la iglesia siguió expandiéndose. Ese sello
nos habla de una iglesia que se expandió, que creció, que fue poderosa, coincide con la iglesia de Éfeso. Ahora bien, yo te dije a ti que el sello representaba el plan de Satanás. Vamos a estudiar eso con un poquito de detalle. El versículo dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay algunos puntos importantes aquí. Dice que había un caballo blanco, y que el que tenía el caballo tenía un arco, y tenía una corona, y salió venciendo y para vencer. Vayamos poco a poco sobre cada uno de esos símbolos. Caballo blanco. Apocalipsis 19 es curioso que me menciona con lujo de detalles y me dice qué representa ese caballo. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, la misma imagen, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y estaba vestido de una ropa teñida con sangre. Está describiendo a Cristo y su nombre es el Verbo de Dios. No nos queda duda que el que monta ese caballo blanco es el Cordero de Dios. Así que ese caballo blanco que nos habla en el primer sello es una descripción de Jesús. Y tú dices, pero tú me dijiste que era el plan de Satanás. ¿Por qué aparece de repente Jesús? Señor, estamos hablando del Cristo que venció. Estamos hablando del Cristo que destruyó y expuso públicamente a Satanás. No había mucho que Satanás podía hacer. Satanás estaba aturdido en este periodo. Ese primer sello dice que Jesús simplemente cayó la boca del mal. Jesús destrozó el mal y la iglesia experimentó la gloria de la presencia del Espíritu Santo al ascender Jesús, porque descendió con poder. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 2 que dice que Pedro comenzó a predicar. Señores, son gente que 50 días antes del Pentecostés estaban huyendo, estaban negando a Cristo. 50 días después, en el momento del Pentecostés, estaban dispuestos a poner su pecho para recibir una lanza romana. ¿Qué cambió? Cambió la presencia de Jesús en su resurrección. Eso hizo que ellos estuvieran dispuestos a morir. Nada podía detener esta iglesia y por eso simplemente hasta Satanás no aparece. Era una iglesia poderosa que hacía milagros, que convertía a la gente con un solo sermón, que tenía el poder de destrozar el mal. El mal se escondió durante este periodo. Ahora, dice que tenía un arco y voy a ir poco a poco sobre esos símbolos. Habacuc capítulo 3 versículo 8 nos da un lado de lo que significa ese arco. Te airaste, Jehová, contra los ríos. Recuerda que te dije que las aguas representan personas que están en contra de Dios. Te dije que el mar representa lo malo, representa la presencia de Satanás. Tus pecados son lanzados en el fondo del mar. Y es curioso que en Apocalipsis eventualmente vamos a ver que el río representa las personas que persiguen a la iglesia. Y aquí dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah, hendiste la tierra con ríos. Es curioso que aparezca un arco de Apocalipsis capítulo 6 en el primer sello, pero nota que ese arco no dice que está lanzando flechas. Ese arco significa el poder de la presencia de Dios. Fíjate que no es un arco que esté en actividad, es simplemente un arco que tiene en la mano. No dice que tiene flechas o que está lanzando flechas. Está diciendo que el que montaba el caballo blanco tenía ese arco y ese arco intimidó, no era necesario ni siquiera usarlo, intimidó a las huestes del mal. Voy a continuar. Una corona. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por lo tanto, la corona representaba a aquel que había vencido. Es un símbolo de vencer, es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad obtenida, no regalada, no dada, no heredada, sino autoridad obtenida en la batalla. Eso significa la corona. Y el que montaba el caballo tenía una corona porque había vencido. Y eso nos lleva al último punto, venciendo y para vencer. Colosenses 2, versículo 15, que es uno de los versículos más hermosos cuando hablamos del trabajo de Cristo, dice, y despojando, escucha bien, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta que ese primer caballo representa a Cristo? Cristo venció, Cristo exhibió públicamente a las huestes del mal, eh, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Así que ese primer caballo representa que Satanás no tenía nada que hacer ante el Cristo resucitado.
y ante la iglesia que el día de Pentecostés, mientras Cristo ascendía al cielo en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos el poder que la iglesia heredó por la presencia del Espíritu Santo. Vamos entonces al segundo caballo. El caballo se está descrito en el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente. Nota que cuando abrió el primer sello, el primer ser viviente le dijo a Juan, te puedes acercar donde el Cordero a ver el sello. Ahora, cuando abrió el segundo sello, el otro ser viviente le dice a Juan, estos son los seres vivientes que están en Apocalipsis capítulo 4, acuérdate de eso. Le decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o sea, un caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Tú te acuerdas, amigo mío, que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, uno de los problemas de la iglesia de Éfeso fue que dejó su primer amor? Al final de la historia, ya para el año 100, la iglesia primitiva dejó su primer amor. Y esto dio pie a que Satanás se infiltrara dentro de la iglesia. Escucha esto. Aquí dice que se le fue dado poder para quitar la paz y una gran espada. Poder para quitar la paz y una gran espada. Este, mis queridos amigos, es el periodo que coincide con la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Fueron los años de la persecución, fueron los años terribles de que el imperio romano mató y quemó cristianos. Se habla de que a los cristianos Nerón los usó para encenderlo en fuego e iluminar Roma. Muchos cristianos murieron en el Coliseo, muchos cristianos fueron matados por los leones, fueron utilizados para divertir a la turba romana. Ese es el periodo de persecución de la iglesia. Ese sello implica que Satanás, al ver el poder de la iglesia manifestada con la resurrección de Cristo, atacó con fuerza y con todo lo que tenía para destruir, destrozar la iglesia. Fíjate que cuando hablamos de un caballo rojo tenemos que compararlo, y voy a hacer este punto para comparar cada uno de los caballos. Si el primer caballo era blanco y el que lo montaba tenía unas vestiduras blancas, este segundo caballo dice que es rojo. Por lo tanto, ese rojo representa la sangre derramada, representa sangre derramada. Ese es el color del caballo. Uno de los puntos que mencionaba era que se le dio el poder para quitar la paz. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Te acuerdas que te lo mencioné en la iglesia de Esmirna? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Te das cuenta que dice allí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel? La persecución era muerte. El diablo quitó la paz de la iglesia, esa armonía que comenzó la iglesia. Hubo persecución, los cristianos tuvieron que esconderse, cambiar sus estrategias porque estuvieron a punto de ser aniquilados. Ahora dice que se le dio una gran espada. Ezequiel 21, versículo 9. Nota que estoy utilizando la Biblia para interpretar la Biblia. Ezequiel 21, 9 dice, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas, está afilada. Pulida está para que relumbre. Hemos de entregarnos, el cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. El cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera. Fíjate que aparentemente Satanás se infiltró dentro de la iglesia porque la iglesia olvidó su primer amor. Y la iglesia de Esmirna, en este segundo sello, representa la sangre que se derramó con tantos cristianos que fueron muertos. Muchos de ellos fueron crucificados, muchos de ellos fueron quemados. Ese es el segundo sello, el segundo caballo rojo. Ahora vamos al tercer sello y al tercer caballo. Y una vez más, dice acá Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Una vez más, el tercer ser viviente llama a Juan que se aproxime a Jesús. Y miré, y aquí un caballo negro. Espérate, ahora me cambió el color. Primero un caballo blanco, luego un caballo rojo representando sangre. El caballo blanco representaba victoria. El caballo rojo representaba la sangre derramada de los cristianos en manos de la persecución romana. Ahora aparece un caballo negro. Y dice, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano
y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fíjate que hace referencia ahora a cosas cotidianas, hace referencia al día a día, al alimento. Aquí aparece una balanza, aparece el trigo, aparece cebada, aparece aceite y vino. Y eso lo vamos a ver en un minuto. Este sello número 3 está representado por la iglesia de Pérgamo. Cuando la iglesia hace compromisos, cuando la iglesia a partir del año 313 con el Congreso, por decirlo así, de Nicea, comienza a hacer concesiones. Cuando el imperio romano se mezcla con la iglesia, sucedieron cosas buenas. El emperador Constantino detuvo la matanza, detuvo la persecución de los cristianos. Qué cosa más maravillosa. Su mamá, Ana, fue a Jerusalén a tratar de recobrar las reliquias cristianas, cosas maravillosas. Pero esas cosas buenas comprometieron a la iglesia estuvo de acuerdo en comprometer sus creencias. Y es el momento entonces cuando Satanás en el primer caballo, en el segundo caballo rojo, trató de ser violento con la iglesia. Ahora bien, por cada cristiano que moría en el Coliseo romano, 10 personas se convertían al cristianismo allá en las gradas del Coliseo. Satanás se daba cuenta de que esto no funciona. Estoy matando cristianos, pero se me están convirtiendo más y más y más y más. Y el cristianismo creció tanto y tanto y tanto que hasta el mismo emperador, supuestamente Constantino y su propia mamá, Ana, aceptaron el cristianismo y convirtieron al cristianismo como la religión oficial de Roma y cesó la persecución y la muerte. Pero lo que pasó entonces es que se infiltró dentro de la iglesia doctrinas oscuras. Fíjate que este caballo negro no representa muerte, representa oscuridad. Y la oscuridad en la Biblia tiene que ver con la ausencia de Dios, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús también. Por lo tanto, ni la luz de Jesús estaba viendo, ni la luz de los cristianos estaba viendo, porque el caballo negro representaba oscuridad doctrinal dentro de la iglesia. Es el momento cuando se infiltran dentro de la iglesia creencias que destrozaron el cristianismo. Se comienzan a aceptar cambios radicales en los cultos, como el día de adoración, como por ejemplo, que todos ustedes saben que cambió de domingo, perdón, de sábado a domingo. Sucedió en el año 313 con el concilio de Nicea. Hubo otras concesiones, comenzó a infiltrarse la adoración dentro de la iglesia, la veneración de imágenes, entre otras tantas cosas. Ahora bien, decía que tenía una balanza en este tercer sello. ¿Qué significa esa balanza? Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjate que dice, el hombre piensa y toma decisiones, pero Dios es el que tiene la verdad y la última palabra. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos en el concilio de Nicea parecía que eran limpios en la opinión de las personas y en efecto sucedieron cosas buenas. Sin embargo, dice aquí, pero Jehová pesa los espíritus, pesa y para pesar se usa una balanza. Por lo tanto, esta balanza se está hablando del compromiso que hicieron los cristianos. Olvidaron a Dios. Dios es el que conoce, Dios es el que pesa, Dios es el que sabe el peso del mal, pero hemos ignorado y nos dejamos guiar por nuestra propia conveniencia. Otra cosa que aparece es trigo y cebada. ¿Qué es eso de trigo y cebada? Bueno, déjame decirte, primeramente, dice que 2 libras de trigo y cebada por un denario. Un denario era una moneda de plata y representaba el salario diario de un trabajador común, un trabajador rico de un trabajador común. Eso es un denario. Ahora bien, 2 libras de trigo era la ración diaria para ese trabajador. O sea, que el trabajador tenía que trabajar un día completo para tener una simple ración de trigo para una persona. El trigo era más caro que la cebada, por lo tanto dice 6 libras de cebada, pero nota que la cebada no era un alimento que a la gente le gustaba mucho porque de por sí la cebada es un poco amarga. La cebada era mucho más barata y se usaba, la gente pobre la usaba y la usaban para los animales. Te está diciendo, se presenta acá una especie de preocupación general por las cosas materiales, un enfoque hacia las cosas materiales. Ya dejó de importarme la cosa espiritual y comenzamos a negociar mi bienestar
por las cosas espirituales. Yo quiero estar políticamente bien con el imperio, por lo tanto comprometo mis creencias espirituales. Eso fue lo que pasó en este tercer sello. Y se habla de trigo y de cebada, porque eran los alimentos comunes, pero nota, el detalle está, que la gente creía que estaba siendo beneficiado. Sin embargo, esos precios que tú ves ahí de 2 libras de trigo por un denario y de 6 libras de cebada por un denario, son 16 veces los precios normales de la época. Tenemos, estudiando la Biblia, encontramos que hay gráficas de los precios normales de los productos básicos, pero parecía que ellos estaban pensando en su bienestar, pero estaban comprando a alto precio. ¿Entiende la dinámica? Comprometieron sus creencias espirituales, de ahí el caballo negro, se infiltró dentro de la iglesia creencias diferentes que dañaron el pensamiento de la iglesia, y eso lo que hizo fue comprometer su propia vida, y creían que estaban siendo beneficiados, lo que hicieron fue comprar las cosas básicas a un precio impagable. Apocalipsis capítulo 6 dice aceite y vino. Y oí una voz en el medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto es interesante porque dice no dañes. Es curioso porque esto me acordó a Job capítulo 12, donde Dios le dice a Satanás, dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Eso implica que a pesar de que parecía que en los tiempos del caballo negro, del tercer sello, las cosas estaban saliendo de control, Dios todavía tenía personas que estaban en sus manos. Y Dios dice acá, no dañes el aceite y el vino. Eso significa control de parte de Dios. El aceite y el vino eran los líquidos comunes de alimentación en muchas personas. El aceite se usaba para sanar, para alumbrar, para cocinar, y el vino era básico para las personas. Dios está diciendo, yo mantengo control a pesar de que Satanás se infiltra con sus creencias y sus doctrinas dentro de la iglesia. Voy a continuar. Ahora vamos entonces al cuarto sello y el cuarto y último caballo. Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, el cuarto ser viviente de nuevo llama a Juan, que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nota que el caballo rojo dijimos que significaba sangre, pero el caballo amarillo significa una muerte lenta. Curiosamente, cuando las personas tienen hepatitis, se tornan amarillentos. El amarillo en la Biblia representa enfermedad que te va matando poco a poco, poco a poco. Muerte, la cuarta parte de la tierra. Este cuarto sello representa la apostasía dentro de la iglesia. A partir del año 313, naturalmente se infiltraron las cosas, pero a partir del 538, la apostasía fue oficial. Comenzó entonces, Roma pasó a ser administrada por el obispo de Roma, y hubo una mezcla total de la iglesia y el Estado. Cuando el Estado y la iglesia se mezclan, lo que sucede no es que el Estado se santifica, sino que la iglesia se corrompe. Y esto es lo que pasa en este cuarto sello. Ahora de repente la iglesia se convierte, y lo vamos a ver en Apocalipsis eventualmente, pasa de ser una mujer santa a una prostituta. Y eso causa una muerte lenta espiritual. La iglesia suprime la Biblia, se la quita de las manos a las personas. La gente no puede leer la Biblia, aleja la Biblia de las personas. Este periodo desde el año 538 hasta el año 1517, más o menos. Ya te dije que este caballo amarillo es una muerte lenta, representa, indica enfermedad, decadencia y muerte. Apocalipsis capítulo 20, cuando hablamos de la muerte, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, fíjate, la misma figura, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. La muerte representa naturalmente lo que es morir, pero el Hades es el lugar de los muertos, no es el infierno, es el lugar en donde están los muertos. Así que dice que este caballo tenía la muerte y el lugar de los muertos en sus manos. Estaba repartiendo muerte espiritual. Voy a continuar. Cuarta parte de la tierra, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto implica, como en el libro de Job,
que Dios mantenía control todavía de las circunstancias. Esto significa que Satanás no podía contra todo el mundo. Significa que había un remanente que se mantenía fiel a Dios, como en los tiempos de Elías, se mantenía fiel a Dios a pesar de la presión que la iglesia popular estaba ejerciendo sobre la historia. Fueron 1260 años de poder de la iglesia, de persecución, de inquisición, de muerte a todo aquel que no creyera como creía la iglesia. Voy a continuar y voy a ir entonces al quinto sello. Ya terminaron los caballos. Eran 4 caballos en los 4 primeros sellos. Ahora vamos al quinto sello. Versículo 6, versículo 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Ahora, en este sello, se dice que en el anterior hubo muchas muertes. ¿Te das cuenta? Dice que Juan vio bajo el altar. Señor, esto es una figura. No es que estaban allí literalmente, porque esto es una figura. Recuerda que esto es simbólico. Como los caballos son simbólicos, no eran literales, los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Para los que están un poquito adelantados en esto, nota que estas almas exigen un juicio. O sea, a partir de 1755, lo vamos a ver, se pide un juicio. ¿Está bien? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas. Estas son personas que fueron redimidas, fueron muertas, pero están selladas porque se les dio vestiduras blancas y están muriendo y todavía están muertos. Dice, y se les dijo descanse. Nota que no están en el cielo. Ahí dice, se les dijo descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habrían de ser muertos. O sea, fueron mártires durante la Edad Media, durante la persecución de la iglesia. Esa gente está descansando, no está en el cielo ni en el infierno, están descansando. Y ahora se le dice, quédense descansando, porque van a haber otros mártires en el futuro. Este quinto sello cubre la iglesia de Sardis y son los tiempos de la Reforma, los tiempos a partir de 1517 hasta 1755. Se habla de esa gente que había muerto. ¿Está bien? Este fue el periodo de la Reforma, cuando Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg clavó las 95 tesis. Voy rápido. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, estamos hablando del sexto sello, ahora pasamos al sexto sello, el anterior fue el quinto sello, no hay caballos, solamente hubo 4 caballos en los primeros 4 sellos, ahora estamos en el sexto, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Nota bien, esto es importante lo que te voy a decir ahora. El libro de Apocalipsis es 100% simbólico, a menos que tú encuentres en otro lugar que algo es literal. Mantente eso en la mente. Aquí dice que hubo un terremoto, que el sol se puso oscuro, que hubo una luna de sangre y una caída de las estrellas. ¿Tú has escuchado eso en algún lugar? En algún lugar en donde se habla de eso literalmente. Antes que nada, déjame decirte el periodo que cubre, desde 1755 hasta los tiempos del fin, justo antes de la venida de Cristo, porque el sexto sello termina justo antes de la venida de Cristo, porque el séptimo sello, que lo vamos a ver más adelante, es la venida de Cristo propiamente. Este cubre el tiempo de la iglesia de Filadelfia y naturalmente parte del tiempo de la iglesia de la Odisea. Pero te dije que los símbolos en Apocalipsis son puramente simbólicos a menos que tú puedas demostrar que son literales. Joel capítulo 2 dice, versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel no está haciendo aquí una profecía simbólica, él no está diciendo en ningún momento que es un símbolo. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nota que habla de elementos de circunstancias similares y está asimilándolo al día terrible de Jehová de la segunda venida de Cristo, naturalmente. Ahora bien, el detalle está que Jesús mismo habló de estas cosas en Mateo 24 y no lo dijo de forma simbólica. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación? Te acabamos de decir que en el quinto sello se estaba hablando de la gente que murió en el anterior.
¿Te acuerdas lo que te dije? En el quinto sello, perdón. En el quinto sello se habló de gente que murió, de persecución, porque en el cuarto sello, en el cuarto caballo amarillo, hubo gente que murió. La iglesia persiguió y mató muchas personas. Aquí dice Jesús, dice, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nota, Jesús habla de esto de forma literal. Por lo tanto, esta parte de Apocalipsis tenemos que tomarla de forma literal. Pero se supone que esto fue en el sexto sello. ¿Cuándo pasaron estas cosas? Porque están en el pasado. Déjame hablarte del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, una de las sacudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se haya registrado. El efecto del terremoto se sintió no solo en el norte de África, sino que llegó hasta las Antillas. Fue un terremoto que sacudió el mundo completamente, tanto y tanto y tanto que se recuerda todavía y hay información porque fue un terremoto único en la historia. Es curioso que sucediera en el tiempo particular del sexto sello. Pero hay más, el sol se hizo negro. Ese mismo día, perdón, déjeme decirle, el 19 de mayo de 1780, debo decir, en New York y en el sur de New England, de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, se oscureció el sol. Encontramos una explicación, de hecho, yo estaba viendo Discovery hace tiempo y me encontré con esto en Discovery, que describen ese evento increíble que sucedió el 19 de mayo de 1780. Nota la similitud. Primeramente, se habla, lo anterior te dije que fue un terremoto, va a haber un terremoto, e inmediatamente después el sol se va a oscurecer. Pero eso no es todo. Ese mismo día sucedió lo de la luna roja, la luna se convertiría en sangre. En el mismo día, 19 de mayo, por la noche, la luna se tornó roja completamente. Y lo último que dice la profecía es, las estrellas caerán. Es curioso que el 13 de noviembre de 1833, eventos sucesivos, ocurrió una lluvia de las Leónidas, que fue una caída de estrellas muy particular que conmocionó al mundo. Nota que cada uno de esos eventos fueron predichos por Jesús. Juan los presenta en el sexto sello, pero sucedieron precisamente en el tiempo que llamamos que es el tiempo del sexto sello. Apocalipsis 6 dice, la continuación del sexto sello para ir terminando, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto está describiendo la venida de Cristo. Nota que la primera parte ya se cumplió. Esta es la parte que estamos esperando que se cumpla. Dice que el cielo se va a enrollar y que Jesús va a aparecer. Y esta parte no es simbólica, es literal. Jesús va a aparecer físicamente y va a pasar algo en el cielo que va a parecer que se enrolle, pero Jesús va a aparecer físicamente. Y continúa Juan diciendo, y decían a los montes, las personas que estaban huyendo de Jesús, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Nota que ya llegamos a la venida de Cristo. Pero el sexto sello no me va a hablar literalmente de la venida de Cristo porque el séptimo sello es que lo va a describir con detalles. Así que amigos, estamos ahora mismo en la mesa de los panes, que está en los lugares del norte. Jesús está allí sosteniendo a su iglesia a través de las circunstancias oscuras. El primer caballo glorioso, caballo blanco, pero entonces se introdujo el caballo rojo que trajo sangre y muerte. Pero a pesar de la sangre y muerte, la iglesia creció. Entonces Satanás cambió la manera y lo que hizo fue infiltrarse con el caballo negro dentro de la iglesia a partir del concilio de Nicea. Más adelante entonces el caballo amarillo, apostasía total de la iglesia entregó totalmente sus creencias y hubo entonces muerte espiritual, persecución. Y ahora entonces Jesús, estando en la mesa de los panes, estando en el trono, asegura que a través de estos procesos difíciles la iglesia va a ser sostenida. Llegamos al punto de los comentarios y las preguntas. Yo voy a detener la grabación en estos momentos. Permítame un segundo.